En Juan 18:38, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es verdad? Muchas Biblias dicen qué es la verdad, pero el texto griego no tiene el artículo. El texto griego tiene la preposición nada más. Dice, ¿qué es verdad? ¿Podríamos hablar sobre esta conversación entre Pilato y Jesús? Pues claro que sí, ¿verdad? Vamos a ir entonces a este detalle. El texto bíblico es este. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y detenemos ahí porque continúa el texto, ¿verdad?, en el verso 38. Así que lo que vamos a estar explicando un poco más ampliamente es esta porción. ¿Ok? Así que, ante la pregunta de Pilato, usted se fija, el Señor incluye en su contestación, ¿verdad? Él le preguntó si era rey, la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué es la verdad? Porque entre las dos preguntas, la contestación del Señor Jesús está explicando que para esto Él había nacido. ¿Ok? ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Y esta parte es la clave para entender qué es lo que quiere decir verdad. ¿Ok? Y vamos a ir a este detalle un momentito. ¿Ok? Lo, otra cosa importante que vemos es que dice, para esto he nacido. Nosotros en Puerto Rico típicamente hablamos en el tiempo imperfecto. Decimos, hubiéramos dicho, para esto nací. Pero la forma perfecta de hablar, o sea, en el tiempo perfecto es he nacido. Y esto es un tiempo bien típico de el griego. ¿Ok? De hecho, en el griego existe una clase especial de tiempo perfecto que se llama el tiempo aoristo. El tiempo aoristo se usa para aquellas aseveraciones donde se implica que lo que se está diciendo era desde antes hasta ahora y hasta siempre, que siempre ha sido así. ¿Ok? Por ejemplo, cuando habla de la salvación de los creyentes, se usa mucho el tiempo aoristo. ¿Por qué? Porque ya está establecido y eso no va a cambiar. Muy bien. Cuando vamos entonces a la escritura, ¿verdad? En, ilustrarlo aquí un segundito, en el 18:38, ¿ok? Vemos también el uso, ¿verdad?, de ese tiempo. Se lo voy a mostrar aquí un momentito. Ok. Si ven aquí un momentito, se lo voy a ilustrar, para que puedan ver qué es lo que le quiero decir con lo del tiempo aoristo. Mire, y para esto he venido, y para esto he nacido. Lo ve aquí, ¿verdad? Fíjese aquí abajo, que cuando lo que se traduce he venido en español es solamente una palabra en griego. ¿Okay? ¿Okay? Este es el tiempo aoristo que nosotros no tenemos. ¿Okay? Básicamente ilustra que lo que él está contando acerca de haber venido al mundo y de haber nacido es algo que ya estaba tan dado y tan planeado y tan confirmado, ¿verdad? Que el mejor tiempo para describirlo es, sin importar el tiempo tuyo, Pilato, en el que yo nací, yo iba a nacer y yo iba a venir. Pues para esto he venido y para esto yo he nacido. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Y la parte importante cuando dice testimonio, la palabra martireo, de ahí es que viene la palabra mártir. Cuando hablamos de un mártir, la palabra que está detrás es un testigo, alguien que dio fe de algo y dio tanta fe y creyó tanto en algo que estuvo dispuesto a pagar, ¿verdad?, el precio con su vida. ¿Okay? Dar testimonio. ¿Ok? En este caso es para representar, queríamos decir, la verdad. Mantengamos eso en mente, porque básicamente eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Ok? Cuando vayamos ahora a la explicación en detalle. Así que
el propósito del Señor Jesús en la vida del Señor Jesús, ¿ok?, se relaciona con la verdad. Solamente, muchas veces en el Evangelio de Juan se confirma lo que Cristo es, en adición a lo que otros evangelios confirman. Yo soy el camino. ¿Y soy qué? La verdad. Y soy la vida. ¿Ok? En otra parte dice, yo soy el pan de vida. Amén. A nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo. Así que todas estas aseveraciones en Juan son categóricas. Y esta que se hace aquí de Cristo, Él como siendo la verdad de Dios. ¿Ok? Él vino a dar testimonio de la verdad. Él siendo la verdad, ¿verdad? Nosotros pensamos en la verdad como algo abstracto, ¿verdad? Como cuando le dicen a uno, descríbeme el amor. Entonces uno empieza a dar vueltas y una explicación bien larga de varios minutos, cuando en realidad el amor tiene una sola descripción, que es el Dios que dio su vida por nosotros. Dice la palabra que Dios es amor. Lo mismo pasa con la verdad. Le digo yo, don Héctor, explíqueme en 2 minutos qué es la verdad. ¿Qué quiere decir la palabra verdad? Pues bien sencillo. Te tarda 2 segundos. Cristo Jesús es la verdad. Amén. Y eso es el trasfondo que está dentro de la contestación que Cristo le da a Pilato. No necesariamente es el trasfondo o la intención de la pregunta que le hace Pilato, por lo que vamos a ver. ¿Okay? Así que cuando dice yo para esto he nacido y para esto he venido, aclaran, ¿verdad? Y apuntan hacia la preexistencia del Señor Jesucristo. O sea que él estaba desde antes de la fundación del mundo y Él estaba allí en la fundación del mundo también, ¿verdad? Y como dice, pues después de eso yo nací y después de hecho yo vine para dar testimonio a la verdad. ¿Ok? En adición a eso, la palabra de Dios en Juan 9:39 dice que Él vino también. He venido para juicio. Podemos decir, Él vino para dar testimonio a la verdad. Él vino para traer para juicio a este mundo. Amén. Pero también la palabra nos dice que Él vino para dar su vida por nosotros los pecadores. Amén. Así que todas esas cosas tienen un solo propósito. Él, el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, siendo Él la verdad y siendo Él la vida. Amén. Y siendo Él el único camino a la salvación. Él vino, nació para dar testimonio a la verdad, para revelarse al mundo como la verdad. Fíjese que no es una verdad, es la verdad. Y también vino al mundo para traer juicio. Así que dice la palabra que el que cree en él no será avergonzado, porque ha creído en la verdad. Pero el que no cree, dice Juan 3, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la persona de Jesucristo, por eso es que decimos que todo el mundo tiene que venir a tomar una decisión respecto a Cristo. Porque la verdad que es Cristo, cuando vemos acerca de él en la Escritura, cuando se nos presenta, pues hay que tomar una decisión. Si usted tomó ya la decisión por Cristo, pues cada vez que el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra, pues es para que nosotros le podamos conocer, como dice la Escritura, y para que nosotros podamos saber cómo debemos agradarle también en nuestra vida, día a día. Ahora, el que no ha conocido a Cristo aún y se le presenta a Cristo la verdad, pues tiene que tomar una decisión. O le cree a la verdad o le sigue creyendo a la mentira. O vamos a vivir una vida de acuerdo a la verdad, que es lo que quiere decir arrepentirse, o vamos a seguir viviendo una vida de acuerdo a la mentira. Por eso es que todo el mundo tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Como hemos dicho siempre. ¿Ok? De la misma forma que el 9:39 dice que vino para juicio, también en el 5:33 aquí de Juan, dice que Juan vino para dar testimonio de la verdad. ¿Ok? Juan, en aquel momento, el Bautista, vino para hablar y para confirmar
que quien iba a venir después de él era la verdad. Amén. Así que de varios lugares de la palabra vemos la claridad acerca de lo que la Biblia le llama la verdad, que es el Señor Jesucristo. Así que la verdad no es un concepto abstracto en la mente de Pilato posiblemente, pero según la Biblia, la verdad no es un concepto abstracto, la verdad es Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Así que en el 14:6, ¿verdad? De Juan, okay, vamos a buscarlo aquí, a propósito de todo aquel que pueda estar viendo esto más tardecito. Ok, dice así. Yo soy el camino. Amén. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando él dice yo soy la verdad, le da sentido al verso 7, que dice, si me conocieseis, o sea, si ustedes conocieran la verdad, si me conocieran, si conocieran la verdad, entonces también estarían conociendo a mi Padre. Y si usted me conoció, desde ahora usted le conoce y usted le ha visto. Porque, ¿verdad? En el verso subsiguiente, Felipe le dice, Señor, pero todo esto se resuelve si tú nos muestras al Padre. Esa es la única prueba de realidad que nosotros necesitamos aquí. Con eso no, ya está, no hay que complicarse la vida. Enséñanos al Padre y ya con eso nosotros estamos planchados. Estamos completamente basados en la fe. Y él le dice, mira, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Y se lo estaba diciendo aquí arriba. Si usted me conoció a mí, ¿ve? Usted conoce al Padre y ha visto al Padre. ¿Amén? Y por eso le dice, tanto tiempo llevo con ustedes y no me he conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es que Jesús vino siendo la verdad y a dar testimonio de la verdad. Recuerde que en innumerables ocasiones él decía, la palabra que yo os hablo no es mi palabra, es la del Padre que me envió. Amén. Mi voluntad no es mi voluntad, es la del Padre que me envió. O sea, él vino en representación de Dios mismo, Dios hecho hombre, para llevar a cabo la obra de salvación y para revelarse como la verdad de Dios. ¿Ok? Así que lo que está haciendo Jesús, confirmando a través de la Escritura, es que todo aquel que es de la verdad, amén, es decir, todo el que procede de la verdad, o sea, todo aquel que ha creído la verdad y está basado en la verdad, que es Cristo Jesús, son los que nacen espiritualmente. ¿Ok? Ese es el renacer que él le dijo, el nacer de nuevo que él le dijo a Nicodemo. Nicodemo entendió que era que tenía que tomar chiquitolina, como decía, ¿verdad? El chapulín, y nacer de nuevo, meterse en la barriga de la mamá y nacer de nuevo. Porque él todavía entendía la verdad en términos, y la salvación la entendía según las fórmulas que se habían dictaminado, ¿verdad? Erróneamente a través de los tiempos, todos los religiosos, que le había dicho que la salvación se lograba en una lista de cotejo, haciendo cosas buenas. ¿Ok? Pero el Señor Jesucristo le dijo que el que no haya nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Y entonces él se volvió loco porque él no entendía qué era lo que le estaba diciendo. Porque todavía no había comprendido que la verdad de Dios, Cristo mismo, que era el que se lo estaba diciendo, le estaba diciendo en otras palabras, como decía en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ese es otro tiempo perfecto también, va viendo el tiempo ahorita. Por eso es que no es el que creyó o el que creerá o el que crea, es el que cree, ¿verdad? Permanentemente. No se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí está diciendo claramente que todo aquel que crea en la verdad, en el Señor Jesucristo, será salvo. ¿Ok? Y esto es lo que estamos diciendo. El que cree en Cristo nace de nuevo y camina en la verdad, oyendo la voz de Cristo.
lo que le está diciendo a Pilato, que es lo que está tras bastidores, tras las palabras, es que Pilato, tú estás en una frecuencia y yo estoy en otra, bien diferente. Tú estás en la frecuencia del mundo y supermundano que eres, dicho sea de paso. Y yo estoy hablando palabras que escapan tu conocimiento. ¿Por qué? Porque tú quieres creer y medir las cosas según este mundo. Y lo primero que tú estás haciendo es que tú me estás juzgando según lo que la gente te dice y no según lo que ciertamente el Espíritu Santo te está ministrando. Y ese es el problema de la inmensa mayoría de la gente. ¿Eh? La gente piensa que ser cristiano es una filosofía. O ser cristiano es una norma de vida. O ser cristiano es un resuelve y es algo que es para unas personas y para otros no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pueden decir todas estas cosas? Porque no han comprendido que el ser cristiano es el haber creído en Cristo Jesús, en la verdad que Cristo nos vino a traer. Y la primera verdad fundamental es que todos somos pecadores y ninguno de nosotros le puede llegar si tan siquiera a la consideración de Dios ni de nadie, porque no valemos nada ninguno. Ya cuando llegamos a ese paso, tenemos que aferrarnos de la salvación que Cristo nos ofrece. Así que si no llegamos a creer en Cristo y a humillarnos, pues jamás vamos a poder comprender lo que Él mismo nos está diciendo. Entonces, ¿qué iba a pasar con Pilato? Pilato se creía que era el dueño de la tierra. Pilato era en su manera de actuar y por los otros datos históricos. Se ve que lo que estaba era tratando livianamente al Señor Jesús, porque él era el más que mandaba en toda esa tierra allí. Herodes tenía que hacer lo que él le daba la gana también. Caifás y Anás, por más que roncaran por allá, siempre tenían que hacer lo que Pilato les decía. Así que nadie le podía dar órdenes a Pilato. Pero si vamos entonces a la pregunta que cuando el Señor le dice, yo para esto he nacido y para he venido, ¿para qué? Para dar testimonio a la verdad. Y él le dice en latín, quid est veritas. Dice, como dice, ¡ja! ¿Y qué es verdad? Como quien dice, si hoy estamos aquí y mañana uno no sabe ni dónde está parado, porque hay que tener también en cuenta también la mentalidad romana, ¿ok? La mentalidad romana, especialmente en el contexto de que él entendía que los reclamos de Cristo, según le decían los fariseos y los otros judíos, era que él reclamaba ser hijo de Dios. Ese fue el primer delito, creer. Entonces, al él reclamar ser hijo de Dios, todo el contexto de las preguntas que estaba haciendo Pilato, pues toman una connotación religiosa. Ahora, si vamos entonces a la religión romana, los romanos eran bien dados en sus asuntos religiosos a simplemente tomar todo eso de la religión, como ellos le llamaban, como algo con lo que ellos tenían que cumplir y después que cumplieran, se acababa todo. ¿Ok? Así que había un poco de una crítica a esa misma mentalidad en la contestación que Cristo Jesús le dio a aquellos que decían si se debía pagar tributo o no, que él le dijo, enséñeme la moneda. ¿Quién es este que está retratado aquí? Le dijeron, pues es César. Pues usted a César le da lo que César quiere, que son chavos. Y a mí, usted me da su vida completa, era lo que quería decir. Como quien dice, César y todo lo que César representa, porque César es Dios para ella. Acuérdate, el emperador era un dios, era el primer dios de su panteón. César lo que quiere es que usted cumpla con él y después usted hace lo que usted quiera. Es lo que quería decir. Eso estaba connotado dentro de esa contestación. Pilato, como persona a dar ejemplo de cómo deberían los romanos adorar sus dioses, pues en ese mismo tipo de mentalidad dice, esto de la religión, esto es todo una carga encima de uno. Esto es lo que yo quiero, salir de esto rápido. Entonces me vienen a traer este hombre aquí, diciendo los judíos que él es hijo de Dios, pero ¿de qué Dios? Si él tenía como 800 dioses y a él no le importaba nada de esas cosas. O sea, esto era una carga, era un fastidio
para Pilato. Y por eso Pilato le dice, ahora viene a hablarme de la verdad. ¿Y qué es verdad? Como quien dice, como que, ¿qué es verdad? Si todas las cosas, porque la connotación romana de verdad eran aquellas cosas que permanecían. Le estaba diciendo, ¿y qué es eterno? ¿Y qué permanece? Como quien dice, si hoy yo estoy aquí y mañana me muero, pues si todo esto que de lo que yo dependo estoy aquí, ¿sabe? Él pensaba que, y estaba en lo correcto, Pilato, que la vida como la conocemos y todo como lo conocemos es algo que hoy está y mañana no. Pero Cristo no estaba hablando de estas cosas. Cristo estaba hablando que Él era la verdad y que Él era Dios mismo, la verdad. ¿Ok? Así que lo que está preguntando Pilato ahí, ¿qué cosa es verdad? O sea, ¿habrá algo que sea verdad? Si fuera puertorriqueño, a lo mejor le hubiera preguntado así. ¿Ok? Jesús habla de la verdad, pero Pilato habla de qué es verdad. ¿Ok? Pues la contestación a la pregunta de Pilato de qué es verdad, pues la verdad es verdad. Era lo que el Señor, ¿verdad? Le hubiera dicho. Pero entonces, ¿qué pasó? El Señor no le contestó la pregunta. ¿Y por qué el Señor no le contestó la pregunta? El Señor tenía la costumbre de no contestar preguntas cuyas contestaciones los que preguntaban no querían escuchar. ¿Ok? Muchas veces, ante las tentaciones que le traían los fariseos y saduceos para tentarle, para atraparle, decía la palabra, él no contestaba. En una de ellas, la última, y por eso no le preguntaron más nada, ¿verdad? No me acuerdo qué pregunta fuera que le hicieron los tentadores, pero él le dijo, yo le voy a contestar esa pregunta si ustedes me contestan esta. ¿El bautismo de Juan era un bautismo de Dios o era de los hombres? Y ellos dijeron, danos un chance. Fueron aquí a hablar. Mira, tuviste, si decimos que es de Dios, él va a decir, y si es de Dios, porque ustedes no le creyeron, si usted dice que creen en Dios. Y si le decimos, ese tipo era un buscón y era de los hombres, y la gente nos oye que está aquí, la gente nos va a caer a pedra y nos va a matar porque van a decir que ustedes no creyeron en Juan. Así que, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué fue lo que dijeron? No sabemos. Eso fue lo que dijiste. Sí, no sabemos, Señor Jesús. Así, tomando las cosas a la liviana. Y el Señor le dijo, pues entonces yo tampoco os digo con qué autoridad yo hago estas cosas. O sea, con qué autoridad yo enseño, con qué autoridad yo sano, con qué autoridad yo levanto a los muertos. Como quien dice, ¿de dónde viene mi autoridad? Ustedes no están interesados en saber. Pilato no estaba interesado en saber qué es verdad, qué era la verdad. Por lo tanto, el Señor no, no le contesta. Y yo creo que esta imagen ilustra bien lo de Pilato, ¿sí? Ajá, sí. Bah, y qué es verdad. Como quien dice, ¿verdad? Bien, si fuera puertorriqueño el varón. ¿Ok? La pregunta en sí era excelente, pero si le hubiera querido escuchar y creer a lo que el Señor le decía, hubiera cambiado su vida para siempre, pero él no estaba interesado en recibir la contestación. Yo estoy seguro que si él hubiera estado interesado, genuinamente, el Señor se lo hubiera contestado, porque el Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Incluyendo a Pilato, incluyendo a nosotros. Amén. Así que hay un poco de desprecio en la pregunta de Pilato. Hay sarcasmo en la pregunta de Pilato. Hay desdén y fastidio en la pregunta de Pilato. ¿Ok? Así que debemos concluir que la pregunta no la hizo con interés sincero, lamentablemente. En nuestros días hay personas que hacen las preguntas también sin interés sincero. Pero como nosotros, ¿verdad? No podemos estar juzgando con el conocimiento que juzga el Señor, porque el Señor sabe, dice que nadie tenía que decirle lo que estaba en el corazón de la gente, porque Él lo sabía. Nosotros predicamos la palabra, aun cuando sospechamos que las personas
lo están tomando a la ligera y a vacilón. Ahora, por eso la palabra nos dice, no echéis, no tenéis perlas a los puercos, ni echéis los santos a los perros. No sea que se enojen y se vuelvan y os despedacen, como quien dice. Los que no saben apreciar la verdad que se le está predicando, pues no se la prediques. Pero esas decisiones hay que tomarlas uno, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Lo digo, porque a veces uno, en la carne, uno dice, que no me da la gana de decirle nada. Porque yo sé, se le ve en la cara. Mira, tengo una persona así, mira. Tengo una persona así como está Pilato ahí. A usted le da ganas de testificar, le dice, ay, este es lo que está pasando el jato conmigo. ¿Ah? El Señor lo vio así y por eso no le contestó, pero ese es el Señor que lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo. Tenemos que siempre ser bien cautelosos en lugar para saber cuándo nos podríamos estar dejando llevar por la carne o cuándo en verdad nos estamos dejando llevar por el Espíritu. Así que Pilato no quiso preguntar lo que era, tampoco quiso escuchar, y por eso el Señor no le contestó. ¿Okay? ¿Alguna dudita, pregunta o comentario sobre Pilato? Sí, pastor. Sí, Lo que pasa, como yo estaba leyendo, como que pensé, pues ojalá hubiese tenido aunque sea una gotita de interés genuino en importarle lo que le estaba pasando al hombre que tenía frente a él. claro. Y no, es como No, usted dice, estaba fuera, estaban en otra frecuencia es- me y el Señor estaba. sabía que era insalvable, ¿verdad? Exacto, a veces se ha hablado mucho, mira, y Pilato se habrá convertido después. Pues, pues la verdad es que no sabemos. Por lo menos no se redacta, ¿verdad? Que hubiera sido así. Y pienso yo que una persona tan prominente, ¿verdad? Si hubiera dado un cambio, ¿verdad? Y hubiera creído en Cristo y se hubiera salvado, eso hubiera sido algo bien notorio y prominente, pienso yo, y hubiera sido registrado en la historia. Pero por lo menos no se registra nada en la historia. De hecho, la misma esposa de Pilato le dijo, mira, no tengas nada que ver con este hombre porque es justo. Porque la esposa había tenido un sueño con el Señor la noche antes. O sea, y dándole consejos. Gente, y él, para atrás y para adelante, que él sabía que no había nada para acusar al Señor y que si algo hacía, lo hacía simplemente por puro capricho. Y aunque hay personas que piensan, bendito, él trató, yo creo que lo que hubiera dado testimonio, si hubiera creído o no, era que él hubiera dicho, no, yo no puedo tomar el juicio sobre esto, yo no voy a permitir que esto pase. Pero por el otro lado, ¿verdad? La palabra dice que el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. Y hay de aquel, con todo y eso, por medio del cual él es entregado. Yo sé que esas palabras se le aplican a Judas, pero le caen a Pilato también, le caen a Anás, le caen a Caifás, le caen a todos aquellos que lo despreciaron, le cae a los guardas que le cayeron a fuetazos, a los que le arrancaron el pelo, a los que le dieron galletas, a los que le metieron palos, todas esas cosas. ¿Ok? ¿Los perdonará el Señor si se arrepentían? Pues claro que sí. ¿Ok? Así que, ahí, Maida Rosana. Que me maravilla la paciencia del Señor, aun cuando uno ha leído siempre esto, cuando uno ve estas ilustraciones como que lo ayudan a uno a sentir más ese momento en el que se encontraba frente a esa persona y esas acusaciones, todo el mundo, la palabra dice que considerará que hay que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén, eso mismo es lo que quiere decir. Sí, entonces como que me llega bien profundo ver al Señor su tranquilidad en medio de la situación tan agobiante que estaba pasando. Amén, así mismo es. Fíjese que, como estábamos reseñando en estudio en el Evangelio de Lucas, la misma noche antes, pocas horas antes, él estaba tan angustiado que estaba hasta sudando la sangre por el precio que iba a pagar por nosotros. Para entonces ahora, en este momento, horas después, encontrarte con un mequetrefe como este y tener la paciencia, como tú dices, de soportarlo. Pero ¿sabes qué?
La conversación que se redacta ahí, el propósito de Dios no era para Pilato, era para nosotros. ¿Okay? Era para los que iban a creer después por la palabra de estos, como decía el Señor. Amén. Así que estos eventos se redactaron para la posteridad. Y debido a ello, pues mira, nosotros podemos decir, oye, ¿cuántos andan como Pilato? Pero que muchos andan, ¿verdad? Que también han creído en Cristo, como nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Amén. Como el centurión, ¿verdad? El centurión estuvo allí, el centurión supervisó la crucifixión y el centurión al final dijo, verdaderamente, cuando vio todas las señales y prodigios, este hombre era hijo de Dios. Amén. Así que, pues si se redacta del centurión, pienso yo que si este varón, Pilato, se hubiera convertido, lo hubieran relatado también. Pero no, por lo menos no hasta donde la historia bíblica alcanza. Gloria a Dios. Amén, hermanito. Pues entonces, vamos a continuar. Amén. ¿Alguien iba a decir algo también? No, el versículo que hizo referencia a la hermana Rosana es Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Exactamente. Considerad a aquel que soportó contra él tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis soportado hasta la sangre, sigue diciendo. Eso le da a la explicación al contexto de ese verso, ¿verdad? Que nos está incitando a nosotros que tal y como Cristo fue firme y constante, que seamos nosotros también. Amén. Muy cierto. Es palabras de mucho ánimo para nosotros. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Le da la impresión a uno que si uno ha aguantado algo por Cristo, que ha sido nada, comparado con lo que el mismo Señor aguantó. Manito Héctor, ¿y te voy a decir algo? Sí, trato de ubicarme en el momento en que Pilatos está entrevistando a Jesús y nosotros, pues claro, hemos visto toda la historia de Jesús desde sus comienzos, de sus predicaciones y sus cosas, pero Pilatos apenas acababa de conocerlo, ¿verdad? Sí. Y entonces él posiblemente lo veía como cualquier otro individuo del pueblo que sencillamente hacía tal o cual reclamación, pero que Pilato en sí no tenía por qué creerle, no sabiendo nada, ni habiendo estado nunca sujeto a las predicaciones del Señor. Sí. Entonces, pues entiendo, ¿verdad? Las dudas de Pilatos. Y viéndolo desde mi punto de vista, pues claro, es como si estuviera viendo la película ya hecha y ya yo conozco el personaje, pero Pilatos no. Amén. Así mismo. Sí, es cierto. Pero fíjese, cuando nosotros vimos la película por primera vez, le hicimos, o por lo menos la segunda vez, o no sé si la tercera, le hicimos caso al Señor. Esa es lo que hace la diferencia. Todo el mundo ve la película, pero no todos le hacen caso. Sí. Y habiendo estudiado la palabra, pues entonces hemos desarrollado el chipito de fe que tenemos, ¿verdad? Como el granito de mostaza. Amén. Pero tenemos conocimiento de nuestro Señor y estamos aprendiendo su camino y todo. Pero Pilato, además de que no era nada del otro mundo, pues la misma historia lo dice, en otras fuentes históricas dicen de Pilato, no había mucho emocionante que hablar. Mira, qué tremendo hubiera sido si se hubiera convertido, ¿verdad? Cierto. Ya lo creo. Ya lo creo, ahí estamos.